Bienvenidos un día más a mi canal, su fuente número 1 de información jugosa sobre el mundo del espectáculo turco y por supuesto, sobre nuestros galanes favoritos. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado dando vueltas por internet, alimentando fantasías y generando debates apasionados, el amor a primera vista. Y no cualquier amor a primera vista, sino el supuesto amor a primera vista de nuestro adorado Kerem Bürsin. Sí, has leído bien. Parece que el tema del amor flechazo ha vuelto a salir a la luz y, créanme, tenemos mucho de qué hablar. En este vídeo vamos a desentrañar todo lo que sabemos, lo que se ha dicho, lo que se rumorea y por supuesto, lo que el propio Kerem ha declarado al respecto. Preparémonos para un viaje lleno de especulaciones, análisis profundos y, por qué no, un poco de esperanza para todos aquellos que creemos en el poder mágico del amor instantáneo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones y chismecitos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de noticias fresquitas, análisis detallados y, por supuesto, mucho amor por todo lo que viene de Turquía. Únanse a esta comunidad de fans apasionados y compartamos juntos la emoción de seguir de cerca la vida de nuestros ídolos. Ahora sí, vamos al grano. Bien, el tema del amor a primera vista y Kerem Bürsin no es nuevo. De hecho, a lo largo de su carrera, y sobre todo desde su explosiva fama con asteriscos en Kalkap Asterisco, se le ha relacionado con diversas actrices y personalidades del mundo del espectáculo. Cada vez que se le ve cerca de alguien, o simplemente existe una chispa de química en pantalla, los rumores se disparan y la pregunta inevitable surge, ¿será amor a primera vista? Recientemente este tema ha resurgido con fuerza debido a unas declaraciones que hizo Kerem en una entrevista. No voy a decir que confesó explícitamente haber experimentado amor a primera vista, pero sí dejó la puerta abierta a la posibilidad, generando un tsunami de especulaciones en las redes sociales. La entrevista concedida a una prestigiosa revista de estilo de vida turca, versaba sobre su trayectoria profesional, sus proyectos futuros y inevitablemente sobre su vida personal. Fue precisamente en este último punto donde Kerem soltó la bomba, o mejor dicho, la semilla de la duda. En la entrevista se le preguntó sobre su perspectiva del amor, sobre cómo creía que surgían las conexiones y sobre si alguna vez se había sentido atraído instantáneamente por alguien. Su respuesta fue cautelosa, pero también reveladora. Dijo algo así como, creo que el amor es un misterio. A veces sientes una conexión inmediata con alguien, algo que no puedes explicar. No sé si lo llamaría amor a primera vista, pero sí creo que existen las primeras impresiones poderosas. Ahora analicemos esto con lupa. Kerem no niega la posibilidad de una conexión instantánea. De hecho, reconoce que puede haber algo especial en esas primeras impresiones. La clave está en su vacilación al usar la frase amor a primera vista. Quizás para él, el amor requiere algo más que una simple atracción inicial. Quizás necesita tiempo, conocimiento mutuo, experiencias compartidas para que una conexión se transforme en amor verdadero. Esta interpretación se alinea con la imagen de Kerem como un hombre reflexivo y con una visión madura del amor, lejos de los clichés románticos que a menudo vemos en las pantallas. Él parece buscar algo más profundo, una conexión que trascienda la mera atracción física o la idealización del momento. Pero aquí viene lo interesante. A pesar de su cautela, la simple mención de primeras impresiones poderosas fue suficiente para encender la imaginación de sus fans. Inmediatamente empezaron a surgir nombres, recuerdos de antiguas parejas y, por supuesto, la sombra de Hande Erçel. Las redes sociales se inundaron de mensajes, teorías y montajes fotográficos que revivían la llama de Anker, el nombre con el que se conocía a la pareja formada por Kerem y Hande durante su romance. Los fans más optimistas vieron en las palabras de Kerem una indirecta, una señal de que el actor aún guarda sentimientos por su expareja y que la posibilidad de una reconciliación no está del todo descartada. Porque seamos sinceros, la relación de Kerem y Hande sigue siendo un tema recurrente en la mente de muchos. Su química en asteriscos en Kalkap Asterisco era innegable, su romance fuera de la pantalla fue un sueño hecho realidad para muchos y su ruptura, pues, una gran decepción. Muchos fans aún albergan la esperanza de una reconciliación y ven en cualquier declaración ambigua de Kerem una posible señal. La serie que catapultó a ambos actores a la fama internacional, no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó una legión de seguidores que se enamoraron de la pareja protagonista. La naturalidad de su actuación,
La química palpable entre ellos y la narrativa romántica de la serie crearon una combinación irresistible que trascendió la pantalla y se instaló en el imaginario colectivo. Pero volviendo al tema del amor a primera vista, ¿es realmente posible? ¿Podemos sentir amor por alguien con solo una mirada? La ciencia tiene algunas teorías al respecto. Algunos estudios sugieren que la atracción inicial se basa en factores biológicos y químicos. Las feromonas, la simetría facial, el tono de voz, todo juega un papel importante en la forma en que percibimos a alguien por primera vez. Las feromonas, esas sustancias químicas que emitimos de forma natural, pueden influir en la atracción inconsciente que sentimos hacia otras personas. La simetría facial, por otro lado, se considera un indicador de buena salud y genes fuertes, lo que la convierte en un rasgo atractivo desde una perspectiva evolutiva. Y el tono de voz, con sus matices y resonancia, puede transmitir información sobre la personalidad y el estado emocional de una persona, lo que influye en nuestra percepción inicial. Además, nuestras propias experiencias y expectativas también influyen. Si tenemos un tipo específico de persona, es más probable que nos sintamos atraídos por alguien que encaje en ese molde, incluso si no lo conocemos en absoluto. Todos tenemos una idea preconcebida de cómo debería ser nuestra pareja ideal, basada en nuestras experiencias pasadas, nuestros valores y nuestras aspiraciones. Esta imagen mental influye en nuestra forma de percibir a los demás y puede hacer que nos sintamos más atraídos por personas que se ajustan a ese patrón, incluso si no tienen otras cualidades que consideramos importantes. Sin embargo, como decía Kerem, el amor es más que solo atracción física o química. Requiere una conexión emocional, una compatibilidad intelectual, valores compartidos y, sobre todo, tiempo para que se desarrolle y fortalezca. El amor verdadero no se basa únicamente en la atracción inicial, sino en la construcción de una relación sólida y significativa a lo largo del tiempo. Requiere comunicación, confianza, respeto mutuo y la capacidad de superar los desafíos juntos. Es un proceso continuo de aprendizaje, crecimiento y adaptación que implica conocer a la otra persona en profundidad y aceptarla con sus virtudes y defectos. Entonces, ¿podemos decir que Kerem Bürsin cree en el amor a primera vista? La respuesta es complicada. Parece estar abierto a la posibilidad de una conexión instantánea, pero no está dispuesto a llamarla amor sin más. Necesita algo más profundo para que esa chispa inicial se convierta en una llama duradera. Esta postura refleja una visión realista y madura del amor, que reconoce la importancia de la atracción inicial, pero también enfatiza la necesidad de construir una relación sólida y significativa a lo largo del tiempo. Kerem parece buscar una conexión que trascienda la superficialidad y se base en la comprensión mutua, el respeto y la compatibilidad a largo plazo. Y eso, mis queridos, es algo que podemos entender. El amor es un viaje, no un destino. Y a veces el viaje comienza con una simple mirada, con una primera impresión poderosa. Pero el resto depende de nosotros, de nuestra disposición a abrirnos, a conectar y a construir algo real con otra persona. El amor es un proceso que requiere esfuerzo, compromiso y la voluntad de superar los obstáculos juntos. No es un cuento de hadas instantáneo, sino una construcción gradual que se basa en la confianza, la comunicación y el respeto mutuo. Ahora bien, hablando de Kerem y de su vida amorosa, es importante recordar que es un hombre muy reservado. A pesar de su fama, trata de mantener su vida personal alejada de los focos y rara vez habla abiertamente sobre sus relaciones. Esto hace que sea aún más difícil saber qué piensa realmente sobre el amor a primera vista o sobre cualquier otro aspecto de su vida sentimental. Kerem ha demostrado ser un maestro en el arte de la discreción, protegiendo su intimidad de la mirada pública y evitando caer en el juego de los rumores y las especulaciones. Esta actitud refleja su deseo de mantener el control sobre su vida personal y de evitar que su fama interfiera en sus relaciones. Por lo tanto, todo lo que podemos hacer es especular, analizar sus declaraciones y, por supuesto, seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Y quién sabe, tal vez algún día, Kerem nos sorprenda con una confesión inesperada y nos revele si realmente ha experimentado el amor flechazo. Mientras tanto, podemos seguir admirando su trabajo, disfrutando de sus actuaciones y esperando que encuentre la felicidad en el amor, ya sea a primera vista o a través de un proceso más gradual y profundo. Mientras tanto, podemos seguir debatiendo sobre este tema tan fascinante. ¿Creen ustedes en el amor a primera vista? ¿Han experimentado alguna vez una conexión instantánea con alguien? ¿Creen que Kerem Bürsin ha encontrado ya a su alma gemela o que todavía está en busca de ese amor verdadero?
Me encantaría saber sus opiniones y experiencias personales. ¿Han sentido alguna vez una atracción inexplicable hacia alguien que acababan de conocer? ¿Creen que esa chispa inicial puede ser el preludio de una relación duradera? ¿O piensan que el amor verdadero requiere tiempo y conocimiento mutuo para florecer? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus experiencias, sus teorías y sus predicciones sobre la vida amorosa de Kerem. Vamos a crear un debate apasionado y divertido. No tengan miedo de expresar sus ideas y de compartir sus propias historias de amor. Quién sabe, tal vez sus experiencias puedan inspirar a otros o incluso arrojar luz sobre el misterio del amor a primera vista. Bueno, mis queridos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismecito y especulaciones sobre el amor a primera vista de Kerem Bürsin. Hemos analizado sus declaraciones, explorado la ciencia detrás de la atracción instantánea y debatido sobre la posibilidad de encontrar el amor con solo una mirada. En resumen, Kerem parece estar abierto a la posibilidad de una conexión instantánea, pero no está dispuesto a llamarla amor sin más. Necesita algo más profundo para que esa chispa inicial se convierta en una llama duradera. Y en cuanto a si ha experimentado o no el amor a primera vista, esa es una pregunta que solo él puede responder. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y opiniones sobre el mundo del espectáculo turco y, por supuesto, sobre nuestros galanes favoritos. Su pasión por las series turcas, su entusiasmo por los actores y actrices y su participación activa en los debates son lo que hacen que esta comunidad sea tan especial y vibrante. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad tan especial. Cada vez que veo un nuevo comentario, un nuevo like o una nueva suscripción, me siento feliz y motivada para seguir compartiendo mi pasión por el mundo del espectáculo turco con ustedes. Y ahora, el llamado a la acción final: no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos fans de Kerem Bürsin y del amor a primera vista. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos llenos de noticias fresquitas, análisis detallados y mucho amor por todo lo que viene de Turquía. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el amor es un misterio que vale la pena explorar, ya sea a primera vista o a través de un camino más largo y sinuoso. Hasta la próxima.